Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Informol, lugar donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son filosofía, historia, literatura, sociedad, medicina, arqueología, veterinaria, biología, etcétera. Todo esto bajo el enfoque de una salud y bajo la lupa de estos amables caballeros que nos acompañan. Les presento a la mesa a mi derecha a nuestro querido médico de las estrellas, el querido Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicentín? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo está, bandita? A nuestra izquierda, el querido arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos, ¿cómo les va? Hola. En los controles, el querido Andy Pandy. ¿Cómo estás, Andy? Hola. Qué chido. El día de hoy vamos a hablar de mamás, para que felicites en tu casa, ¿va? Me presento yo, Manuel Serrano, médico veterinario, moderando la mesa. Y como ya bien escucharon, el día de hoy hablaremos de un tema muy bonito. O bueno, dedicado hacia una figura muy bonita en la sociedad. Este capítulo va en el marco del 10 de mayo, Día de las Madres en México. ¿Ok? México. Pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuántas veces escuchaste a tu mamá decir, te voy a matar, cabrón? No, nunca. ¿Nunca? ¿Tú? No, tampoco. ¿Tampoco? Yo tampoco. A lo mejor es sentido figurado, pero hoy lo vamos a hablar de una forma en que no va a ser figurado. O sea, sí sabías que te iba a cargar el payaso, pero jamás lo cumplía, ¿no? Sí, O sea, sí. Jamás permanece. Era un madrazo, güey. No, era un madrazo ya. No que te asfixiara, güey. ¿Traes tipos de muertes así de las mamás a los hijos chida? Así algunas con rituales y así, ¿o no? No se pone tan profundo. No se pone tan... Muy bien. Hablemos de la mamá, de la mamacita, nuestra querida jefecita. ¿Qué nos podrías comentar sobre la figura materna en la sociedad, querido Nico? Pues es que, bueno, ahí ya saben, ¿no? La figura de la madre está presente en casi todas las culturas humanas. No hay cultura que no tenga madre, ¿no? De hecho, siempre en todas las grandes teodiseas, ya sea en cualquier confín del mundo, tenemos el mismo tema, un tema que se repite, que es el de las madres creadoras, ¿no? Siempre fue lo femenino creador. Las jefecitas. ¿No? Y ustedes lo ven, ¿no? O sea, la arqueología lo tiene detectado desde el periodo neolítico, donde se encuentran estas famosas Venus, estas figurillas, ya sean de arcilla o de piedra tallada, donde que representan a mujeres con anchas caderas, vientres grandes y pechos muy grandes, ¿no? Que se asocia directamente a un culto a una deidad femenina, creadora, fertilidad, ¿no? Siempre fue muy asociado a eso, a la creación, ¿no? Imagínate para el hombre primitivo el ver salir a un niño de una mujer. O sea, debió haber sido una cuestión que con el pasar del tiempo y la cultura avanzando, pues cobró un significado como ulterior a la biología, ¿no? Qué bonito se escucha todo esto. Vicente, ¿en qué momento trajiste este maldito tema, güey, a la mesa? ¿Yo fui? Sí, güey. Platícanos un poquito. ¿Por qué de algo tan bonito como nos está diciendo Nicolás, una jefecita mata a su hijo? ¿Por qué? Ah, caray, ya saltamos tan rápido eso. Sí. No, Pues, es como
bueno, porque lo sabemos, no siempre ha sido así, ¿no? Esta es como una conexión muy primordial, ¿no? La conexión con la madre ha sobrepasado los tiempos y los espacios, ¿no? Estos son casos esporádicos, ¿no? Digo, generalmente... Son anomalías, yo me gustaría llamarlos anomalías. No, o sea, no son buenas ni malas, no lo sabemos porque pues no se repiten con tanta frecuencia como para decir que hay una... O no sabemos. Si usted mató a su hijo, contáctenos para hacer un estudio, porque no tenemos suficiente casuística para poder... Sí, reportar resulta que efectivamente, afortunadamente, son pocos los casos, pocos durante la historia, pero precisamente también porque son pocos, son como muy marcados. O sea, está el caso, por ejemplo, de Medea, ¿no? De la tragedia de Medea, de Eurípides, donde termina matando a sus hijos, ¿no? Nosotros los mexicanos tenemos como muy cercano el caso de La Llorona. O sea, de hecho, específicamente, o sea, le tenemos miedo a La Llorona no porque se aparezca, sino porque se llevó a sus hijos, ¿no? O sea, el hecho que La Llorona grite, hay mis hijos, sientes que te está llevando a ti, ¿no? Entonces, sí, son casos como muy, muy específicos, obviamente en la época moderna, cuando ya, o sea, sabemos que, y ya lo hemos hablado en otros capítulos en cuanto a la situación de población y todo, entre más somos, proporcionalmente más casos divergentes podemos encontrar. Y entonces, si bien sí está como valorado o sí se encuentran artículos específicamente de filicidios, que es el fenómeno que un padre o una madre puede o elimina a su hijo. Si bien es cierto que sí se ha estudiado, no ha sido como suficiente profundidad, precisamente porque hay una cuestión cultural en la que relacionan la madre con un sentido puro de maternidad. Entonces es difícil incluso para los investigadores a veces darle como un estudio pues objetivo, ¿no? Pues por eso que la gente, si por ahí tiene un crimen, que nos lo comenten. No. Ya me vi publicando en el Nature. No, pero por ejemplo, bueno, ¿qué dicen de esto? También hay como registros etnográficos de tribus del norte, de lo que ahora es Baja California, Sonora, Arizona, California, donde se tiene registro etnográfico eran de tribus, bueno, aquí en su mayoría no, sin dar en cuenta, no presentan civilizaciones donde tienen arquitectura monumental o ciudades, ¿no? Que podamos identificarlos. Pero sí son tradiciones culturales. ¿Cómo las identificamos? Pues con los restos materiales que dejan, ¿no? Su cerámica, sobre todo la cerámica. Pero son grupos que ya usaban cerámica, pero que ellos eran todavía como nómadas. Ellos seguían mucho las migraciones de los animales, por ejemplo, la de los búfalos, las de ciertos reptiles. O sea, seguían los ciclos naturales. Tenían como campamentos estacionales. Ajá. Pero entonces había momentos en los que la comida era muy escasa. Y entonces era una cuestión hasta, bueno, que se convierte en algo ritual. Porque yo creo que era como para escindirlo, de decir estoy matando a mi hijo, pero lo trataban de justificar como era un deber que se tenía que pagar al Dios para sobrevivir. Entonces era una costumbre muy clara. Por escasez de... O sea, era una cuestión así con un velo de ritual, de algo, una cuestión de supervivencia, algo de economía, que era sobrevivir, ¿no? Y entonces... Y como había pocos recursos, esa era una ofrenda, siempre, ¿no? Generalmente al hijo más joven era el que lo mataban y se lo comían. De hecho, así, bueno, no sé si el hijo más joven, pero así funciona un poco en algunas especies de animales, ¿no? Sí, es muy arraigado a estas como... Yo siento que son como sistemas de seguridad que tienen los seres vivos para sobrevivir. O sea, es la directiva primaria de cualquier ser vivo, ¿no? Sí, por ejemplo, el perro que no tiene una buena nutrición, que no tiene buena lactancia, muchas veces también se come a su cría. Entonces yo creo que va muy de la mano con estas de por qué no, actividades animales. Solo que ya no tenemos escasez de alimento, ¿no? Por eso ya no se presentan esas situaciones, ¿no? Pues no sé, dile eso a los niños de África. Tienen razón.
quién sabe, no lo sabemos. Sí, hay Bueno, y escasez. también algo De curioso. los niños de Culhuacán. También es otra onda que también no sabemos cómo pasó durante la hominización, de pasar de ser primates así a humanos, a la Homo sapiens. ¿En qué momento se creó el tabú aparte del incesto? Es uno de los principales. La antropología ha identificado algo, ¿no? Que son unos tabús muy básicos en todos los humanos. No, eso no varía en ninguna cultura humana. O sea, no hay rincón del mundo donde no Ahorita los regios así, sí, a que huevo. ¿Qué dice eso? que creció y que se estableció no tuviera como tabú el incesto y el canibalismo. Eran unas cuestiones así como la cultura al parecer no pudo desarrollarse sin esta prohibición. Canibalismo. Sí, claro. O sea, por ejemplo, está documentado que, por ejemplo, bandadas de Homo erectus, hasta neandertales, güey. O sea, chocaban bandadas, se encontraban bandadas y estaban luchando por el territorio, había muertos y Presta. no, los cocinaban. O sea, ahí muestran las cuevas, se los llevaban, los destazaban y hasta le sacaban la médula de los huesos. Así, para comérselo. Bien rico. No, en serio. Bueno, pero nos estamos desviando un poquito porque no eran sus papás. Le faltó su playera de tigres a este cabrón, güey. O sea, No, pero no, es en serio, güey. incesto y carnita asada, ¿no? No, Y, no, por ejemplo, y eso está plenamente registrado en Se quiere comer a su prima en los dos aspectos, güey. O sea, regresemos a la figurado cuestión y literal, de que y literal, no, o sea, güey. no son sus padres. O sea, si llegaba a pasar eso, era a lo mejor por territorio, por recursos. Y si quieres de una manera así ritualística, pues incluso. No, pero bueno, está bien, entiendo lo que dices de que es mucho más focalizado, pero es que ahí empieza al principio, o sea, porque de una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, haz de cuenta que como el círculo cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? Primero matas al clan contrario, ¿no? Y después a una familia contraria que esté en tu clan, y luego pues, a los de tu clan, ¿no? Y luego a tu familia, y luego a tus hijos. Pero es exactamente el mismo principio. luego tú. ¿No? Pues sí, ¿no? Pues sí. Pero después dejó de ser como algo de recursos o algo por sobrevivencia, se volvió algo cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando asesinaban a los niños por tener algún defecto. Bueno, es que sí, es otra. Y también podría llegar a considerarse, Es ¿no? otra interpretación. Digo, ahí es como un lineamiento Pero date cultural cuenta, de la sociedad. pero date Pero no- cuenta, y no deja de pero ser date tu cuenta, hijo. nunca el hombre en la cultura o en la cultura antigua, tú no vas a ver que la cultura haya reconocido que asesinaba a sus hijos. No, güey. Si Era te das alguien cuenta- más. No, si te das cuenta, siempre hay un velo, en este caso religioso, ritual, otro significado que lo Que hace, alguien más que lo hace lo ordenaba. comestible, que lo hace que lo soportemos, güey, y no creamos que somos asesinos. No, es en serio. Es en serio, o sea, Voy a llevar a cabo un aborto de mi niño que tiene 32 años. No, no. 32 o sea, años es muy tarde para abortar. no, pero bueno, ajá, me refiero o sea, a que esa es como toda la dialéctica en la que se mueve todo eso, claro, ¿no? e incluso en tiempos modernos, o sea, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa también hubo mucho de eso, desde abandono hasta filicidio, No, justamente por cuestiones de... Pero allá se regresa otra vez como a un factor extremo como es la guerra y que nos toca otra vez estas fibras sensibles que tenemos como animales donde no hay recursos otra vez. O sea, La- se la mayor asesinan parte de porque no hay recursos. La mayor parte de las situaciones es justamente o se por supone que es salvaguardar, un ¿no? problema. al niño. Es un problema tan grande o tan extremo que en este caso la madre puede llegar a cometer este crimen. Hay una clasificación que particularmente es jurídica, en la que digamos que se categorizan, o sea, no se puede decir que se clasifican como tal porque tienen como muchos lados, ¿no? Muchas aristas. Pero, por ejemplo, es diferente que, por ejemplo, una madre cometa un filicidio agudamente psicótico, que es una de las categorizaciones donde se supone que tiene una enfermedad de fondo y que probablemente estalle por algún detonante. O sea, pasa
Y por eso es peligroso que, por ejemplo, las recién mamás no se traten un baby blue, una depresión postparto o enfermedades trasfondo, porque pueden llegar a ellos pensar que se está haciendo un bien, ¿no? O que a lo mejor no son sus hijos, o que a lo mejor no los reconocen, etcétera. Hay otra que, por ejemplo, es el filicidio altruista. El filicidio altruista es justamente lo que estábamos hablando. O sea, si en un momento dado la mamá se da cuenta o cree que no puede mantener a su hijo, o que es demasiado pobre, o que tiene una enfermedad incurable, o que está en un entorno de violencia, o que está en un entorno de violencia, puede llegar a cometerlo. Otro, por ejemplo, puede ser el filicidio por venganza. Es otra. Es que es como muy la Llorona. Específico. Es como la Llorona. Exacto. Es como muy específico porque en estos casos sucede en parejas que son, obviamente, que tienen una cuestión muy fuerte de violencia, que a lo mejor se separan y la mamá, por vengarse de la pareja, puede llegar a cometer pues crimen. Estuvo bien sonado ese caso, ¿no? Es de una que por cierto, allá vi por mi casa en mi delegación. Es una señora que se quería divorciar de un güey de esos clásicos puercos con mucho poder y dinero. Las tenía bien violentadas. ¿Por qué señalas? Y los tenía, ella que quería divorciarse, y ella no sé qué amenazó, la amenazó muy cabrón, y se le hizo fácil, agarró, se llevó a sus 2 hijos, creo que eran 2 hijos, y a sus papás, se metió a la casa y a todos les dio sobredosis de pastillas. Y ¿Pero por qué? Porque no se iban a poder deshacer del güey ese, entonces mejor mató a toda su familia, güey. Ajá. Para no dejarlo a merced de ese cabrón. Entonces, porque el güey quería quitarle la custodia de los. Ese, por ejemplo, podría ser considerado como altruista. Sí. Pero el de venganza, no, sería altruista, porque finalmente lo que quería era salvar a los hijos de la pena de estar con el papá. Pero hay casos específicos en los que, por venganza específicamente el papá, terminan con la vida de los niños, y además terminan con su propia vida. O sea, también es filicidio. No, es que, bueno, y ahí ya hasta tiene muchas dimensiones. Y de hecho también está relacionado al filicidio altruista, porque justamente las mamás no pueden llegar a soportar lo que hicieron, y entonces dicen, bueno, pues si ya terminé con la vida de ellos para que ya no sufran, yo también lo termino haciendo. Imagínate, güey, así llega el papá y, maté a tu hijo. Ay, pendeja, también era tuyo. No mames. Y en casos, hay casos, por ejemplo. Venganza. Sí, es cierto, güey. Están, por ejemplo, los accidentales. O sea, también es. Hay los más frecuentes. Hay muchas situaciones. Se me cayó como el Andresito, güey, que lo tiró su mamá. Es cuestiones típico de lo maté de amor, ¿no? O sea, a pesar de estarlo cuidando, de repente le dio algún medicamento por error, alguna cuestión específica, pero por accidental. Lo perdiste de vista y se cayó del segundo piso, un pedo también. Así, ahogado, ¿no? Lo estás bañando y finalmente la responsabilidad recae en el cuidador, ¿no? Y en este caso, si era la mamá, pues no. Aunque los deja, y Andrés llorando porque su mamá los deja en el coche, ¿ves? Cuando pasó. Y por ejemplo, otra que está. Pues uno no sabe abrir las ventanas porque es chiquito. Otra que está muy fea, pero que es real, y sobre todo tú que siempre te gusta hablar de enfermedades industrializadas o industriales, etcétera. O sea, es muy. Cuando se comete un filicidio por niño no deseado. Ajá. O sea, justamente es o sea, desde el punto de vista de los padres normales, es como que el que menos causan las mamás, sino que normalmente está ligado a los papás. Ajá. Porque ven a los hijos como un obstáculo, o ven a los hijos como algo que les estorba. Es lo mismo, que les estorba, ¿no? Entonces llegan a desearle la muerte, y en un momento dado llegan a cometer el crimen. Entonces,
insisto, sí está como tipificado, pero incluso no está bien tipificado en todas las culturas, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, lo que comentabas del arquetipo de la madre, ¿no? O sea, nadie se puede imaginar que una madre cometa estas situaciones por cualquier razón, ¿no? Porque por principio es violentar una cuestión cultural. Y aún así, o sea, el romper esta barrera de matar, porque creo que es mucho más frecuente los abandonos. Creo que en la semana hubo una noticia de un recién nacido abandonado, sin ropa ni nada, todavía con el cordón umbilical. Abandonado, güey. No, O sea, al final de cuentas, no sabemos, seguramente va por alguna de estas líneas, pero lo dejan abandonado, como que aquí alguien más se haga cargo. Es como tratarse de sacudirlo. ¿Qué tanta diferencia hay? O sea, lo dejaste a una probable muerte. Si nadie le encuentra, se muere. Bueno, tiene más probabilidades que si lo Tiene matan. más probabilidades que si tú le das al aire. Pero es lo mismo, güey. No, ya lo sé, digo, es igual, pero tiene más. Pues ya mejor que le pise la cabeza. No, man. O bueno, O sea, es que precisamente, date cuenta, estás tocando una hebra muy sensible. Esto es un tabú, güey. No podemos. Es más, ni siquiera es gracioso tratar de ser gracioso al respecto. Pero no me refiero, Sí, no. sí, o sea, porque es un tabú. Es algo que no debe hablarse, güey. Y lo entiendo. ¿por qué no, güey? O sea, se tiene que sí, hablar. güey, sí, pero si te das cuenta, está muy. Sí, ay. Ajá. O sea, hay una constricción, ¿no? Yo no abandoné ningún niño ni los estoy matando, güey. No. Como no los de. ¿Por qué no Bueno, tienes, güey? Ahí en la taza, güey. Se mueren ahogados en la regadera, pero todavía van crudos. Porque no tienes todavía. Porque se los come su mamá. Ah, my God. Eso es ¿te refieres con el canibalismo, güey? Sí. Ah, ya. No, Con mames. razón, ahora sí entiendo, güey. No, y de hecho, o sea, incluso durante la historia, bueno, de lo que he llegado a leer, ni siquiera lo tenían clasificado así, porque cuando lo empezaron a estudiar como tal es porque estaban empezando a estudiar cuestiones de asesinos seriales, de violencia Es que específica. volvemos a lo mismo. Ya se interhumana. puso a hacer ya pudo ser un objeto de estudio, pero hasta que se creó la disciplina, ¿no? Como la psicología. Apareció la dimensión mental, ¿no? Del ser humano. Y ya se le reconoció, porque pues antes yo creo que se explicaba por locura o posesión o influjo de demonios o fuerzas oscuras, porque pues obviamente, ¿me entiendes? Es todo el... ¿Se acuerdan cuando hablamos? No sé si se acuerdan, pero hablamos en el capítulo de alcoholismo. Nadie nos ve, hablé güey. algo sobre ¿A quién le hablas? Nadie nos está. sobre la ley de la Ginebra en Reino Unido. No sé si recuerden que justamente hablamos en este caso que una señora dejó a su bebé en una zanja, le quitó la ropa para vender la ropa y conseguir más Ginebra, y pues la bebé se murió, ¿no? Y por eso fue que cambiaron la ley y por eso fue que llegaron a la conclusión, en ese caso en particular, que el alcoholismo era malo, ¿no? Es una estupidez. O sea, a final de cuentas sigue siendo la misma explicación, nada más que no es tan paranormal. Siguen siendo estos fantasmas, estos demonios, pero el demonio ahora es algo el científico. capitalismo. ¿Qué? ¿Qué dijo? O sea, sí, entiendo lo que quieres decir. Y consta que soy el único que no está drogado en esta mesa. Ay, sí. No. Bueno, ahora piensa esto, pero ¿por qué dices eso? Porque veíamos que en la antigüedad se llegaba a hacer como estos filicidios por... ¿Cómo lo Pues es clasificaste? yo le digo como economía, ¿no? No, Es economía de la no supervivencia. deseado, altruista. Altruista. Ajá. Porque el niño no sufra, no escasez. Y sigue siendo también algo vigente, solamente que ahorita no está asociado a un dios o alguna Es que, deidad. bueno, Simplemente no, es el pero entorno tiene que ser social, que güey. ahora se recrudece la onda. Es el entorno social, No, güey, porque porque ya imagínate, está... con tantas opciones que hay. O sea, yo sé que el mundo está limitado, hay una distribución mala de la riqueza, de los recursos, sí, güey, lo reconozco, güey. Pero también, o sea, hasta eso son las bondades de la modernidad. O sea, ya es muy difícil llegar a un momento así, como en el que tenían los nómadas, güey, de ya no puedo alimentar a mis hijos, güey. No, o sea, tampoco... O sea, tenemos un estado mínimo de bienestar, güey, en la modernidad. Y la verdad... pero no es general, güey. No, ya lo sé, güey, pero no, ni así, güey. O sea, ni así, güey, no creo. O sea, no es como... No me lo creo sé. que en África se estén comiendo unos a otros.
No, la verdad es que no, güey. Ah, pues, No, güey. Todavía no, güey. pero como bien dices, por una cuestión ritualística, podría ser. No, Pero no, Sí, pero no por falta de recursos. sí, o sea, no, eso ya solo va a pasar cuando colapse la civilización, güey. Así, ¿A cuánto tiempo en estamos? escenarios zombies, nucleares y ese tipo de cosas. ¿Cuántos años estamos? Puta madre, yo digo unos 50, güey. caray. Ah, cabrón. Y eso si no hay guerras por agua ya antes. Yo creo que es por unos agua. 30, Va a ser por agua. Menos, ¿no? Unos 15. Va a empezar la Pero guerra por por el lo agua. que veo, ya el capitalismo ya se está adaptando al cambio, güey, porque ya está migrando toda su riqueza a otro tipo de bienes. Ya entendió que sí tiene que conservar el planeta, güey. Espero. O Y si no, pues siempre está la opción de matar a o tus más bien, hijos. o más bien desacelerarse, güey, tantito para que dure un poquito más todo. Pues sí. ¿Alguna opción para que los hijos no sufran mucho cuando los eutanasian? Ay, no mames. No. Ahora estás muy acá, güey. Estás muy De acá, hecho, güey. eso no, ajá. Estás como muy adelantado a estás esta muy loco. situación. O sea, No, ando aquí muy yo pesimista creo- hoy. Sí. Yo creo que, o sea, finalmente en todos los casos, lo ideal sería que en un momento dado se estudiara o se comunicara, porque muchos de los problemas, y por lo menos la mitad no está ligado a la cuestión de recursos, ¿no? La otra mitad a lo mejor sí, de la clasificación, pero por lo menos la mitad podría ser una cuestión psicológica, una cuestión psiquiátrica, podría ser una cuestión de codependencia, una cuestión ya de padecimientos sociales y padecimientos psicológicos o físicos que pudieran detonar esta cuestión. Entonces, en un momento dado, y por eso, y vuelvo a tomar el tema de la depresión postparto, porque antes se negaba que había, ¿no? Después se reconocía, pero se reconocía como un ente aparte. Y ahora resulta que se tiene como todo lo que es el embarazo tiene que ver como un proceso fisiológico y holístico. Entonces también se tiene que ver la salud mental de la mamá, porque, pasa que incluso las mamás que desean mucho a los bebés y de repente tienen un episodio psicótico posparto y de repente no los reconocen y de repente están pensando en que pues no es su hijo. Y de verdad, o sea, se agudiza muy cañón y de repente sí es así, pues ¿cómo no va a ser tu hijo? Y uno hasta médicamente dice, pero, o sea, se supone que reconocemos feromonas, se supone que reconocemos olores, se supone que hubo un contacto directo inmediato con el bebé, o sea, recurrimos a la animalidad, ¿no? Recurrimos a la cuestión biológica o fisiológica y aún así puede haber una cuestión, un detonante, un switch que pueda causar un mal de estos. Y bueno, obviamente ya después nos empezamos a ver cuestiones de violencia intrafamiliar, cuestiones de violencia económica, o sea, finalmente todas estas aristas Son como factores que intervienen, ¿no? pueden ser factores, exactamente. Modulan el resultado. Exactamente. Sí. Y es exactamente por eso que no está tan bien caracterizado. Y o sea, son existe. los mismos factores que alteran muchas otras patologías, tanto psicológicas como de otra índole. Pero esto aquí específicamente es un... Exacto, o sea, justamente este arquetipo, logran romper ese arquetipo tan fuerte, tan arraigado, Sí. y lo muy tergiversan, transgresor. o sea, sí, se rompe, güey. Es muy transgresor. Y Por yo ejemplo, creo que es un ejemplo de qué tan desmadrada está Por la ejemplo, cuestiones sociedad. de maltrato, ¿no? A lo mejor. No, y dejen eso, también dejen ver que la naturaleza esencial de nuestra cultura todavía sigue siendo matriarcal. Es algo muy profundo. Lo patriarcal está por la superficie. En el fondo somos matriarcales. La Sí, base es la madre. Los papás nomás le rompen su madre a los hijos, güey. Las mamás sí los matan. No mames. A veces, güey. A veces. Bueno, ya, se nos acabó el tiempo. Terminamos el Ya video estás del día de carbando hoy, este güey. cabrón. Qué escandaloso. güey. Conclusiones, querido Nico. No, ya. Pues es que mira, Gracias por ser tan elocuente, es una cuestión, gracias. es una anomalía, es una anomalía. Hablar de esto es un tema delicado que se tiene que tomar con pinzas, ¿no? Porque, y aparte, no es algo en lo que haya un grupo de académicos que estén Rompiendo la cabeza, sobre eso. analizando. Porque también o sea, no te creas, es algo, es un tema intenso. Sí, realmente hay pocos artículos, ¿eh? O sea,
Por lo menos busqué en 3 buscadores especializados. Ajá. Y además de que los artículos están como muy separados entre sí, o sea, por ejemplo, hay estudios de 1980, No, de y date 90, cuenta, y de seguro 2000, son clasificaciones psiquiátricas o clasificaciones de tipo jurídico. jurídico. Sí, o sea, está es relacionado. como para nada más así enfocada a la cuestión castigarlo, jurídica. pero no para investigarlo, ¿no? De su origen. No. Sí, pues es que también Nominarlo nada ¿cómo investigas eso? O sea, eso también es una gran pregunta. ¿Cómo Pues investigas? es que ya se tiene que hacer un protocolo que cada vez que suceda un caso así se tendría que documentar de cierta forma y después comparar los casos. No hay otra forma. Pero no creo que sea muy común que llegue así. Quiero matar a mi hijo y sí lo haga, en verdad, ¿no? No, cállate. No, pues quién O sea, sabe. que el psicólogo. O sea, "A la verga". No, y además muchos de los casos, o sea, se empiezan a estudiar ya que pasó. Entonces, Sí, no puede uno, esos son estudios de puedes caso, no hay forma investigar. de- Este es trabajo detectivesco, así de... Háblenle a Batman. Ajá, Ese güey es bien cabrón. Ajá. Ese güey lo resuelve en putis. Sí, sin embargo, insisto, es una cuestión que tampoco se puede dejar de lado porque finalmente, o sea, yo creo que el mensaje aquí sería que si alguien reconoce algún signo o algún foco rojo en cuanto a relación madre-hijo de alguien, O lo que mencionabas también, o sea, inclusive personal, ¿no? Ajá. O sea, esta depresión que llega a ser hasta cierto punto normal. entonces Buscar ayuda. hay que buscar ayuda, hay que buscar algo que evite esa detonación, porque volvemos a lo mismo, o sea, la psicología, la psiquiatría y todas las ciencias que están relacionadas a enfermedades mentales está en pañales por todos los sesgos culturales de los que siempre estamos hablando ahorita, porque, o sea, hay cosas que no se pueden medir con el método científico y mucha gente insiste en hacerlo, pero tampoco hay una metodología concreta o exacta para medirlo. El problema es la necesidad de medirlo y como no se puede medir, no se puede entender. Exacto. Ajá, entonces, La ciencia no es infalible. ¿Verdad? lo ideal, pues es eso, que busques ayuda, que se traten de hacer intervenciones específicas y Y pues bueno, que haya y ahí comunicación. sí ya es una cuestión de al mundo académico, que realmente pues, debe haber algún sector de la psiquiatría que esté interesado, pero pues también, mira, necesitamos recursos. Ajá. O sea, y tal vez, digo, a lo mejor nuestra cultura no está lista, ¿no? No hay las condiciones para que podamos cobrar interés sobre este tipo, más que sea por cuantificar, ¿sí me entiendes? Porque yo lo que Hubo veo tantos son estadísticas. Sí, o sea, la lo mayoría más de la sencillo. información son estadísticas. Es contarlo. Y ya nos da un poco de calma contarlo. Ya supimos. Sí. Ya sabemos. Ya sabemos qué sucede, ¿no? Es que es un vidrio muy cabrón, güey. O sea, porque sí, es el ejemplo más roto de un asesinato, ¿no? Yo creo que es un asesinato Bueno, que rayen lo más que también a lo mejor es algo más crudo. simple. ¿Sabes qué? Yo también lo he pensado que a lo mejor es algo tan simple como agarrar y así como en la... así. romper, no, Como un desmadrarle pollo. la cabeza a alguien con una piedra, güey, pero espérame, no, pero piénsalo. No estamos en la Contreras ahorita, No. hermano. O sea, no sé No, cómo me arreglan los refiero. problemas en tu ¿Cómo colonia. te imaginas güey? que fueron los conflictos entre los primeros Homo sapiens? Así. Dialogando. Sí, güey. No, me refiero, o sea, imagínate cómo fue. O sea, yo creo que es tan simple, pero yo creo que ya no, nuestra cultura ya convirtió este concepto del asesinar como algo de mucho peso, porque como queriendo o no tenemos que es prohibitivo 100%. Pues sí, es que tiene que serlo. Pues sí, Pues es que La condición de la especie. el paso de final. la sociedad, güey, no de la especie. No, es que fue la consecuencia lógica al tener raciocinio. Sí, pues sí, darnos güey. o cuenta sea, de ese acto. el tener leyes que eviten el asesinato es protegerte a ti mismo, güey. Sí. O sea, tú te estás protegiendo a ti mismo. Decir, sí, que no sea legal matar. Porque no sabes cómo te van a llegar a matar a ti si no fuera legal, güey. Está cabrón, ¿no? Bueno, fíjate, eso está para otro programa. Güey. Si quieren que hablemos más de muerte y de asesinatos. todo Primero eso, véanos. Primero véanos, después coméntenlo. Sí, no, está Bueno, interesante. ¿fue tu conclusión hace rato? ¿Quieres concluir algo más? No, solamente eso, la verdad.
Busquen ayuda y no y si maten. necesitan algún... Por hecho que va a haber mamás que me van a escuchar y... Sí, No, busquen ayuda y no maten al niño, maten al cabrón. O sea, si necesitan algún tipo no de se vengan orientación así. o algo, manden mensajes, podemos buscar algún experto que ahonde en el tema. O sea, la cosa es interesante, pero sí necesitamos que nos vean. Qué triste, güey. Bueno, mi conclusión solamente es feliz Día de las Madres a todas las jefecitas que nos están viendo. Abracen a su mamita, no tengan miedo, nada más quiten el cuchillo que está ahí en la mesa y pues abrácenla con mucho gusto, con mucho cariño. Esto fue Informol. Síganos en las redes, síganos en Facebook, Instagram, TikTok. Entren al grupo de Facebook, Grupo de Autoayuda Informol. Den manita arriba, comenten, sigan, denle la campanita. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya causado muchas dudas. Bye.